Saludos a Jazz. Ya la vi, ya te vi, Jazz. ¿Sí? ¿Cómo estás, princesa? Muy bien, ¿y usted? Bien, mi amor, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto verte. Gracias. Okay. Ya estamos listos, compañeros. Bueno, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con la doctora Janet Adriana Román Madrid para entrevistarla acerca de cómo, la visión que ella tiene respecto a la pandemia actual, cómo está afectado su trabajo. Y bueno, les doy la palabra para que nos cuente un poco más acerca de ella, de su experiencia, dónde trabaja y pues realizar la entrevista como tal. Ok. Bueno, buenas noches, chicos. Ya saben mi nombre. Yo soy cirujano general, egresada de la Autónoma de Coahuila y con mi especialidad hecha ahí en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en la Clínica 71. Actualmente laboro hasta hace una semana, como jefe de cirugía en la clínica del Hospital General de Zona número 18 del Seguro Social, el que está ahí por casi Boulevard Revolución y Colón. Y a partir ya de un par de semanas como subdirector nocturno. Me ha tocado de lleno todo el trabajo de esta pandemia, porque cuando se presentó para marzo o abril, para marzo, que fue cuando nos empezaron a dar las indicaciones, pues ustedes lo saben, mucho de nuestro personal médico y de enfermería que estaba en riesgo tuvo que retirarse del hospital y eso a algunos hospitales nos impactó en cuanto al número de personas que laboran ahí, hasta en un 30 y hasta en un 40% en cada una de nuestras unidades. Entonces, imagínense que ustedes, yo lo veo como un tipo, claro, con sus respectivas limitaciones, ¿verdad? Pero como si fuera una guerra, donde nosotros los médicos y las enfermeras y todo el hospital somos los soldados, y ustedes van a empezar una guerra en la cual decían, tengo 100 soldados, y al primer día de la guerra ustedes tenían 50 o 60. O sea, no tienen con los que contaban. Entonces ya desde ahí nos empezó a afectar mucho en cuanto a nuestra forma de trabajo. Desafortunadamente, en el transcurso de todos estos 9 meses ya que llevamos de pandemia, hemos perdido a varios de nuestros compañeros que consideraban en ese momento no estaban en riesgo y de alguna o de otra manera les afectó la infección y desafortunadamente hemos perdido a varios de nuestros muy queridos compañeros de trabajo por cuestiones de infección o de la enfermedad del COVID. En cuanto a la forma de trabajo, ¿cómo nos ha afectado? Pues mucho, porque yo, por ejemplo, les hablo de mi unidad, que mi unidad es una unidad relativamente pequeña, comparada, por ejemplo, con la clínica 16 o con la clínica 4651 que están acá en Gómez Palacio, pero implicó que nosotros, por ejemplo, yo como jefa de cirugía tuve que dejar de operar a todos mis pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes, si tuvieron un seguimiento de cómo clasificaban a nuestros estados de color verde, amarillo, naranja, todo está especificado desde que empezó la pandemia y con las experiencias que hubo en Europa, en Asia. Digamos que a nosotros nos tocó un poquito favorable el hecho de que ya teníamos experiencias de otros países y de las formas de trabajo de otros países y las experiencias muy desafortunadas que tuvieron. Entonces, nosotros sí lo veíamos con mucho temor porque decíamos, si en esos países de primer mundo les fue como les fue o les está yendo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? Sobre todo con un sistema de salud en cuanto a infraestructura y todo muy debilitado, y sobre todo en la educación de nuestra gente, de la población en general, ¿no? Entonces, pues ya ustedes los números ya lo saben, prácticamente ya rebasamos la barrera de los 100,000 fallecidos oficiales. Hay quienes nos hablan que eso lo debemos de multiplicar por 10 para tener un número exacto. Yo la verdad creo que 10 es mucho, pero a lo mejor por 5 no estaríamos muy lejanos. Entonces, sí nos ha afectado mucho en cuanto al trabajo porque
Tenemos dos pandemias, muchachos, o sea, la pandemia de la enfermedad del COVID propiamente y la pandemia del paciente que hemos dejado de atender. Es decir, ese paciente que tenía, hablando de cirugía, tenía una hernia, tiene una vesícula enferma, tiene, no sé, un cáncer, y que hemos tenido que dejar de operar y estarle atrasando su tratamiento porque tenemos que estar todos ubicados a lo que es la pandemia. Una vez le tuve que explicar esto a un familiar de un paciente y con lágrimas en los ojos me dio a entender, o sea, me mostró que sí me lo entendió. Cuando ella me pedía que le atendiera a su paciente que tenía cáncer y que lo ayudara y que ya habían pasado varios meses y que no lo podían atender. Y le tuve que explicar que esos médicos que ella estaba esperando que lo atendieran para solucionar su problema de cáncer o para atenderlo, o el anestesiólogo, estaban ocupados tratando pacientes COVID. ¿Por qué? Porque nosotros no aumentamos nuestro número de soldados y nuestro número de médicos, sino que los mismos médicos que estábamos atendiendo las situaciones normales, ahora estamos atendiendo a los pacientes con COVID. Es decir, tenemos ginecólogos y tenemos urólogos atendiendo pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque no hay más. ¿Sí me explico? No hemos llegado a los niveles como en otros países donde incluso los estudiantes de medicina de las facultades tuvieron que entrar a esas áreas. No hemos llegado a esos niveles. ¿Iremos a llegar? No lo sé. Entonces, sí, la afectación es muy grave y pues con todo lo que conlleva en cuanto a la educación de nuestra gente, ¿verdad? De nuestra población, eso yo siento que también nos ha afectado mucho. Pero bueno, yo quisiera que ustedes me preguntaran algo en específico que tuvieran duda o algo que quisieran saber. Muy bien, doctora. Qué fuerte el trasfondo de todo esto, como nos lo comenta, y qué oportunidad nosotros tenemos de poder saberlo de primera mano a través de alguien que lo está viviendo. Porque más allá de los médicos, nosotros tenemos como primer contacto las noticias y lo que se escucha en la radio, en los mensajes, en las redes sociales. Pero escucharlo directamente desde la voz de un médico que está ahí en primera línea de fuego, sí te enchina la piel, como dice, doctora, es una guerra. Para este tema, generalmente, pues, como estamos exponiendo acerca del COVID, que es lo más relevante que nos ha cambiado nuestra vida, tenemos 8 preguntas que hemos formulado. Cada uno de nosotros le va a hacer una y pues ya tenemos un orden. La primera comenzaría conmigo. La pregunta que tengo es, ¿cuáles son las aptitudes que desarrolla el médico en estos momentos de crisis frente al COVID-19 causado por el SARS-CoV-2? Yo pienso que la empatía, la resiliencia, tan famosa últimamente, la tolerancia y muchas de las veces el reconocer que tenemos muchos límites aún por desconocimiento de lo que es esta patología, aún por la falta de insumo y de material que en su momento pudiera llegar a presentarse en cualquier hospital, incluso privado. Y sobre todo darnos cuenta de la importancia que como gente adiestrada en nuestro trabajo tenemos. Cuando empezó la pandemia, a mí me tocó hacer entender y dirigir prácticamente junto con mi directora lo que es todo el hospital en cuanto a decirle a la gente que trabajara, porque la gente no quería entrar a trabajar, pensaba que si entraba se moría en ese instante, ¿verdad? O sea, fueron cosas que fuimos aprendiendo y creo que nos enseñó mucho eso yo les decía, aquí lo más importante es, ahorita somos nosotros como trabajadores, porque yo así lo veía, como una guerra. ¿Cómo va a ser una guerra? Si no tienes soldados, pues se acabó, la perdiste, ¿no? Entonces, lo que tienes que cuidar ahorita en primer lugar es este personal adiestrado que tienes, que sabe lo que hace. No es lo mismo que tú tengas trabajando a un médico que ya tiene 10, 15 años de experiencia, a que te traigas un jovencito que acaba de salir de la universidad.
que probablemente traerá toda la teoría y todo lo que tú me gustes decir, pero la experiencia en cuanto al trabajo como médico nunca va a ser el mismo. Entonces, no podías darte el lujo de perder a ese personal que ya lo tenías adiestrado, que ya lo tienes experimentado, solo por faltas a veces, pues como te digo, de insumo, de capacitación, etcétera, para que ese personal no se infectara y no lo perdieras de alguna o de otra manera. Entonces, darnos cuenta de la importancia que tenemos como personal adiestrado y te digo, todo eso que fuimos aprendiendo. Antes, muchos dichos que utilizábamos antes, como les platicaba a veces en clase, vemos cómo la vida en forma sarcástica nos muestra que cuán equivocados podemos estar, ¿no? Entonces, siempre decíamos, no sé, priva mata todo, o no te preocupes, como quiera, si tienes lana la haces. Pues no, déjame decirte, doctor, o sea, hay gente que ha tenido, pues, una situación económica de solvencia, que ha querido ir a buscar una cama en el hospital Ángeles o el Hospital Español, que son los privados nuestros mayores de aquí, y no han podido entrar, doctor, porque no hay camas para recibirlos. O sea, con todo su dinero, no han podido entrar. Entonces, no es una situación también de sacar ventaja. Igual lo mismo le pasa al que no tiene un peso o al que ni siquiera tiene derecho a audiencia. Pero me refiero a que, ¿cómo ves que la importancia que tiene precisamente la educación de la persona y el autocuidado, ¿no? Para prevenir que eso te pase y que finalmente, bueno, las consecuencias fatales que muchas de las veces tienen. Creo yo que es de lo que te podría decir. Muchas gracias, doctora. Pues palabras fuertes también, como menciona, no solo se pierden vidas de compañeros, sino que se pierde un médico que pudo haber ayudado a muchas más personas, pero que lamentablemente se infecta. Le cedo la palabra a mi compañera Noemí para que le haga la siguiente pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. A mí me gustaría preguntarle qué medidas toman para reducir el contagio con las personas con las que cohabita. Nosotros tenemos ahí contacto con gente positiva COVID, que lo sabemos que es positiva todos los días. Todos los días los tenemos en nuestras oficinas. Bueno, en el caso mío que ahora me toca trabajar en la oficina, los médicos que están en contacto directo con el paciente. Y nosotros como médicos hemos entendido, ¿verdad? Como lo debería de entender toda la población, que el COVID no va a entrar por nuestra piel, ni va a llegar como un alien, ni se nos va a meter por entre los ojos, ni nos, o sea, no, de películas de ciencia ficción, no. Coronavirus, como muchos virus que nos han provocado el problema de la gripe y la influenza y demás, entra cuando entra por nosotros por la vía aérea, o sea, por la nariz, por la boca, y con muy poca porcentaje, o sea, es poco probable que sea por la conjuntiva, por los ojos, pero sin embargo sí se puede todavía. Es menos efectivo que el virus te vaya a pegar por la conjuntiva, pero sí sucede. Entonces, ¿cómo llega el virus a nosotros? Cuando estamos platicando con una persona y no tenemos la cubierta del cubrebocas y su saliva o nuestra saliva en cuanto al medio ambiente puede transportarse por aire y demás y llega a nosotros. O bien cuando yo agarro algo, el famoso fomite, que ustedes lo van a ver también en sus clases más adelante de epidemiología y todo eso, donde ustedes tocan un área que está contaminada y luego ustedes mismos se inoculan, ¿no? Se muerden la uña o se meten la mano en la boca o se sacan el tapón de la nariz, no sé, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de detalles de malos hábitos que la verdad tenemos, porque si tendríamos que limpiarnos la nariz tendría que ser con un Kleenex, ¿verdad? No tendríamos por qué meternos la mano a la boca, o sea, un cepillo de dientes, no sé, en fin, ni tener que mordernos las uñas, pero bueno, algunos de nosotros, incluyéndome, ha sido difícil a veces evitar esos hábitos. Pero, entonces, si tú logras entender que esa es la vía de entrada, doctor, pues lo que tienes que hacer es ponerte un cubrebocas y no quitártelo. Y ese cubreboca no te lo quitas ni con tu compadre, ni con tu amiga,
porque no sabes si tu amigo también está infectado, que ese es el problema de esta segunda ola que hemos tenido. Entonces, los principales equipos que utilizamos para nuestro personal es obviamente un N95, por una mayor propiedad de evitar precisamente el paso del virus. Algunos de ellos, sobre todo los que están adentro del área COVID y que tenemos pacientes infectados, que están intubados, y entonces el virus sale por un vapor y no por gotas de flush, entonces tiene mayor posibilidad de estar en el medio ambiente. Utilizan unos gogles y básicamente el baño, o sea, estarte lavando constantemente las manos con el alcohol gel, etcétera, y que estés consciente de que cuando sales de esa área no te debes de tocar la nariz, la boca y los ojos. Básicamente eso es cubrir tu vía de entrada, y tu vía de entrada es nariz, boca y ojos. Esa es la forma. Muchas gracias. Bueno, doctora, la pregunta que yo le tenía es, ¿de qué manera el personal se ha fortalecido para afrontar la pandemia? O sea, me imagino que tanto psicológica como físicamente. Fíjate que aquí la fortaleza con nosotros es mayormente por capacitación. Me toca trabajar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es muy normativo. Él tiene normas hasta cómo tirar la basura. El que no se haga es otro rollo, ¿verdad? Pero él tiene norma de todo. O sea, llegas al hospital, te bajas de tu carro, te mueves por esta escalera, llegas aquí, así. Todo lo tiene escrito, pero es increíble. Entonces, te digo, el que ya uno después no lo haga es otro asunto, pero todo está normado. Y entonces en el Seguro Social, cuando empezó, como te lo comentaba al principio, esta pandemia, por las experiencias que ya había habido en Europa y en Asia, el instituto ya tenía todo un manual y toda una normativa y todos unos procedimientos, que entonces a nosotros nos lo bajaron, así le hablamos, bajamos la información, para luego bajarlo nosotros con el operativo y mediante capacitaciones diarias, a cada rato, y de que no quiero ir, pues tienes que ir, y de estarle enseñando al trabajador cómo cuidarse. Eso es lo más importante. Y también como médicos hemos entendido, y eso es algo que también les he querido transmitir a ustedes, a mis alumnos, en pláticas anteriores, donde no porque venga la vacuna esto se va a acabar. O sea, la enfermedad ya llegó y aquí se va a quedar. Y la vacuna no es 100% efectiva. Es decir, si yo te vacuno, ya no te vas a morir. Lo más probable es que no, pero no te lo aseguro, ¿sí? Entonces, tú tienes que aprender nuevas normas, sobre todo de higiene y de tu salud. Hemos visto, como ya lo comentábamos, que los pacientes, hay 3 tipos de pacientes que tienen su mayor mortalidad o letalidad, más bien. Letalidad, acuérdense que son los enfermos de COVID que se mueren. Entonces, son los que tienen mayor letalidad, son los gordos, muchachos, el gordo obeso, la obesidad mórbida mayormente, pero también con un índice corporal de 35 también van. Entonces, los hipertensos y los diabéticos principalmente. Y luego ya a consecuencia de estas 3, pues las insuficiencias renales, algunas enfermedades de tipo inmunológico, que esas sí son difíciles de controlar o de hacer que no te pasen, ¿verdad? De prevenirlas, porque son mayormente hereditarias, genéticas, etc. Y los alcohólicos, los pacientes con insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, cuando tú logras entender eso, dices, y la enfermedad se va a quedar, ¿qué tengo que hacer? Pues que no me pegue. O sea, no estar gordo. Si estoy gordo, trato de bajar de peso. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí puedo. La mayor parte de la gente lo podemos hacer a propia voluntad. Uno que otro vamos a necesitar ir a quitaquilos, a Gordos Anónimos, a Tragos Anónimos o un nutriólogo, etcétera, pero es algo que sí está de nuestra mano poder hacerlo, ¿me explico? O sea, a lo mejor un niño no se va a poder quitar una leucemia, nació con ello, no fue su decisión, pero el paciente adulto sí decide estar gordo, la mayor parte de las veces. Algunas veces tienen fondos metabólicos, pero la mayor parte son exógenos, es decir, es por lo que comemos, ¿no? Entonces, hay que quitarnos lo gordo y enseñar a la gente que eso no está bien. ¿Por qué? Porque además la obesidad va a favorecer la hipertensión y la diabetes, ¿no? Entonces,
Punto número 1, favorecer que el paciente no esté obeso y el obeso baje, que entienda que tiene que tener una buena nutrición, equilibrada, balanceada. Y cuando ya tienes desafortunadamente la enfermedad, porque muchas de las veces pueden ustedes encontrar pacientes delgados, deportistas que pues son diabéticos, son hipertensos por una cuestión hereditaria, genética. Entonces, esos pacientes, su compromiso con su propia persona es ser educados en cuanto a su tratamiento, o sea, verdaderamente tomarse su medicina, verdaderamente respetar su dieta, verdaderamente respetar su equilibrio corporal. Entonces, y aquel paciente que desafortunadamente le tocó la lotería y tuvo una enfermedad inmunológica, tratar de tener el mayor control, porque la verdad es muy frustrante a veces, muchachos, ver pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que ya tienen una insuficiencia renal, que incluso están en diálisis y están de este tamaño. Y no porque estén hinchados, o sea, sino porque por ansiedad y depresión les da y comen y comen y comen y están muy gordos, ¿no? Entonces, es como, yo lo he visto que es como un suicidio al final de cuentas, ¿no? O sea, están enfermándose más, ¿no? con ese tipo de cosas. Entonces, te digo, como gente de salud, algunos médicos, porque también no somos profetas en la tierra, hay unos que otros compañeros que son así, los ponemos de botarga los domingos, pero sí, la mayor parte ha entendido y ha adelgazado, ha controlado más lo de su hipertensión, ha controlado más lo de su diabetes y sus enfermedades, ¿verdad? Se ha cuidado un poquito más. Y en cuanto a lo físico, ahí sí yo no te podré decir, los médicos no somos en general muy deportistas, pero quien ya como cuestión individual y no por el hecho de ser médico, trata de hacer algo físico, pero en general no somos muy deportistas casi todos. Muy bien, doctora. Pero en cuanto al aspecto psicológico, ¿de qué manera lo afrontan? Fíjate que en cuanto al aspecto psicológico, ahí sí nos hemos quedado de ver, probablemente. El instituto ahí nos mandó 3 psicólogos en esta temporada, porque nosotros en nuestra unidad no teníamos. Y nos mandaron 3 psicólogos precisamente para que tratáramos de ir a buscar algo de apoyo o algo de terapéutica, pero muy poca gente ha ido, ¿eh? Te lo digo porque yo incluso también apoyo con ese control de qué tanta gente va y muy poca gente acude, muy poca gente va. No tenemos todavía esa educación, doctora, a pesar de que ya nos han pasado varios años donde nos dicen, yo tuve una amiga que decía que su psicólogo formaba parte de su canasta básica, ¿no? Así como el dentista y el pediatra, y así tendrían su psicólogo, pero la verdad es que en la mayor parte de la población no es así, o sea, no se tiene esa cultura de ir a solicitar un apoyo psicológico o un tratamiento, no está ahí, aún dentro de nosotros mismos tampoco. Entonces ahí sí yo te digo que el instituto sí nos lo envía, sí nos lo mandó preparado, sí nos dijo aquí estoy por si me necesitas, pero poca gente ha acudido. Nos falta mucho todavía en esa área. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿qué cambiaría acerca de las medidas preventivas contra infección dentro de los hospitales? Fíjate que algo que siento yo te puedo hablar del Seguro Social, no te puedo hablar de cómo se manejan los medios privados y otro tipo de cosas, porque la verdad es que no he estado muy inmiscuida en esas áreas. Pero hablando de lo que es el instituto, yo la única sugerencia o lo único que hubiera pedido desde un principio es que hubiera habido 1 o 2 hospitales exclusivos para COVID y los otros hospitales hubieran podido continuar con el trabajo de las otras enfermedades, ¿no? Porque sigue estando el paciente que se infarta, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo vesículas que se revientan, sigue habiendo hernias que se estrangulan. Y entonces todos esos tratamientos nos han hecho un poquito más difícil en cuanto al hospital poder llevar el día a día y el tratamiento óptimo y oportuno al paciente.
Eso es lo único que yo habría pedido, o incluso hasta este momento todavía, ¿verdad? Que hubiera hospitales exclusivos de ese tratamiento y otros que hubieran podido continuar con el resto de las patologías. Pero en cuanto al equipamiento, en cuanto a la capacitación, en cuanto a todo eso, yo creo que vamos bien, un poquito atrasados, a veces vamos como que atrasados 15 días, ¿verdad? Pero un mes de lo que nos está sucediendo, pero pues desafortunadamente estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos en esa cuestión de a prueba y error, desafortunadamente en muchos de los casos. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra a mi compañera Carla. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué principios bioéticos se basan al enfrentarse a la falta de recursos? A ver, ¿me repites la pregunta? Porque me descuidé un tantito. Sí. ¿En qué principios bioéticos se basan al enfrentarse a la falta de los... Se me fue el sonido. Te escuché qué principios bioéticos se basan y hasta ahí te perdí. ¿En qué principios bioéticos se basan al enfrentarse a la falta de recursos? A la falta de recursos para lo del COVID. ¿Sí? Sí, doctora. Como te decía hace rato, el instituto todo lo tiene normado, doctora. Y dentro de la normativa del instituto tiene una que nosotros trabajamos por algoritmos y es el algoritmo número 7. Créeme que fue el primero que me aprendí. Donde habla de que cuando nosotros tengamos una falta de oportunidad de tratamiento ante falta de insumo, falta de infraestructura, falta de personal, es decir, cuando nos veamos rebasados en una u otra circunstancia, desafortunadamente, doctora, ahí viene toda una lista de las cuestiones de elegir a quién sí y a quién no. Que sería bueno luego entrar en detalles, pero precisamente, y esa normativa se hace no somos autónomos, sino que también participamos junto con la Secretaría de Salud y con instituciones también que hablan de derechos humanos y de bioética, y con ese respaldo se nos hace precisamente esos algoritmos o esa normativa, y es en lo que nosotros nos basamos, y eso nos ayuda mucho como médicos a poder normar nuestra conducta en ese sentido, porque nos vemos involucrados no solo en cuestiones morales, sino en cuestiones legales también. Y precisamente ese tipo de normativa que el instituto nos da, o en el caso de la Secretaría, por ejemplo, en las instituciones privadas, son los que nos ayudan a tomar esas muy, muy, muy difíciles decisiones. Buenas noches, doctora. Ahora sigue mi pregunta. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían las nuevas medidas de prevención de contagios en un futuro? Nuevas medidas. Fíjate que es algo que entre médicos a veces platicamos mucho y decimos, ahora entras a tu casa y te quitas los zapatos. Pero los asiáticos, ¿cuántos años tienen haciéndolo? ¿O cuántos siglos tienen haciéndolo? Te pones ahora un cubreboca cuando sabes que estás enfermo, que tienes gripa o que tienes algo, y ahora sí, cuando estás enfermo no vas a la escuela o no vas al trabajo. Bueno, que ahorita no vamos a la escuela, ¿verdad? Pero no vas al trabajo o tratas de no salir o tratas de no ir a visitar gente cuando traes el moco y andas todo enfermo. Pero ¿desde cuándo nos han dicho, si estás enfermo no vayas, si estás enfermo no vayas a la escuela, si cúbrete la boca? Esos han sido normas desde la historia de la medicina. El que te digo, el que no lo hayamos llevado a cabo es precisamente el resultado de todo esto. Entonces, yo creo aquí nada más nos tiene que quedar mucho el hábito de que si estamos enfermos no debemos de propagar esa enfermedad. Si tenemos que salir con un cubrebocas. El lavado constante de manos.
que también desde muchos años y décadas nos han estado insistiendo en cuestión del lavado de manos, la cuestión del automedicarse también, que en este país es un verdadero problema. Acudir con alguien que sabe, con alguien que tiene la licencia para decirte o para hacerte porque ya estudió. Entonces, todo ese tipo de educaciones y lo que hablábamos en un principio, doctora, de que si sabes que si la gordura te va a generar diabetes y te va a generar hipertensión y la gordura sí está de tu mano, prevénlo. Toma medidas de prevención para no hacer eso, para no tener ese tipo de problemas, ¿no? O sea, pero esas son cosas que tenemos que darles a nuestros niños desde la primaria, ¿sí? Educarlos desde... Y no dejarlo a la escuela, porque la escuela sí es parte importante, pero en la casa, ¿no? En la casa, o sea, mi vida no, es que no comas, pero a la hora, no engordes y no comas fritos, pero a la hora de la comida, ándale su cocota de 2 litros ahí en la mesa, ¿no? Entonces, son todo ese tipo de cosas que tenemos que ir cambiando en cuanto a nuestra salud. Tenemos que regresar a lo que toda la vida nos han dicho desde que yo estudiaba medicina, muchachos, que hace muchos años de eso, que decían que la mejor medicina era precisamente la preventiva. O sea, vamos a tratar de prevenir que las cosas sucedan, porque ya cuando las cosas pasan, algunas veces podemos curar, pero muchas veces no. Y solamente es paliación, hasta que todo termina muchas de las veces en tragedia. Muchas gracias, doctora. Nada. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, ¿alguna vez has sentido el temor de contagiarse o a alguien de su familia? ¿Algún integrante de su familia? ¿Temor, me dices? Sí, temor. Temor. Sí, yo te voy a confesar que cuando empezó esto, o sea, cuando estábamos en febrero, todos teníamos temor porque no sabíamos cómo se iba a comportar el virus acá en nuestro continente. Ya ves que siempre hemos hablado que de razas y que más cosas son los europeos. Y entonces nosotros veíamos, nos pasaban en la tele cómo caían como pajaritos allá en España y en Italia, donde tenemos la idea de que es un primer mundo, que la gente es delgada, que se cuida, que va con el doctor, etcétera. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? ¿No? O sea, ¿cómo se va a comportar el virus? Al principio sí teníamos mucho temor y veíamos al paciente cuando sabíamos que era positivo, haz de cuenta que lo veíamos como si fuera una bomba que fuera a explotar y que te fuera a matar, ¿no? Hasta que, bueno, desafortunadamente nos fuimos contagiando y nos fuimos enfermando y vimos que al compañero pues le daba como una gripa y no le pasaba más allá, pero vimos que al gordito de toda la vida ese sí se nos complicó y lo tuvimos que meter a la terapia y entonces le fuimos entendiendo cómo se comportaba y cómo era realmente la vía de entrada de lo que podemos hacer para cuidarnos y pues eso nos ayudó mucho, pero en realidad sí, al principio temor, sí, y sí te da temor de enfermar a tus viejos, ¿no? O sea, yo por ejemplo mi madre, que es con quien convivo más, pues sí te da temor de enfermarla, pero también entiendes que tienes que seguir adelante el día a día y lo único que puedes hacer es hacer todo lo que esté de tu mano por prevenirlo y porque cuando te llegue la enfermedad te agarre de la mejor manera, de tal manera que no te friegue, o sea, que no te vaya a matar, que no te vaya a dejar secuelas pulmonares. Y como es eso, mantente delgado, come bien, vitamínate. Yo no les puedo hablar de ejercicio, muchachos, porque soy mala para eso, pero hacer, no sé, algo de ejercicio, ¿verdad? En la medida de sus posibilidades y mentalmente estar equilibrados. Fíjense que esa es otra cosa. Anoche estaba platicando con un doctor, si me excedo de tiempo ustedes díganme, porque yo me agarro al y hablo. No, está bien, doctora. No, doctora, Comenta su experiencia. Sí, porque quedé impactada. Anoche estaba platicando con un doctor que es médico de primer contacto, es decir, es el que primero recibe al paciente, es un urgenciólogo, como de unos, yo creo que debe tener unos 53, 54 años, altísimo, me dan de medir como 1,90 y medio gordito, medio porque antes estaba gordo, pero ya estaba medio. Bueno. Y entonces me estaba platicando que cuando le pegó COVID
aparte del problema pulmonar, a él le dio delirio. Y entonces me platica, me dice, Janet, es que fue horrible, que estaba yo en mi casa, porque afortunadamente no alcanzó a llegar al hospital, sino que siguió tratamiento en casa. Dice, y de repente yo me desperté y oía que estaban rezando. Y dije, en la torre, ya me están velando. O sea, dijo, ya me morí. Dice, entonces yo me levanté de la cama y volteaba la cama a ver si me veía mi cuerpo, ¿no? Así ya sabes, con las películas. Entonces, a ver si veía yo el cuerpo. Dice, y no veía nada. Me levanté y dije, no, ya valió. Dije, ahorita volteaba para todo el cuarto, pues buscando la luz. Fíjense, todo un médico, y con cosas así de películas. Yo volteaba y buscaba la luz. Dije, pues, para que me digan, ¿no? O la oscuridad, dependiendo, no sé qué me tocó. Y total, bueno, me estuvo contando así todos los detalles, que al final, bueno, sí estaban rezando en la sala de su casa, pero por su salud, y ya que medio peleó con la mujer y que le dijo, oye, pensé que me estabas velando y demás, pero que el doctor duró inconsciente prácticamente 3 días. O sea, él no recuerda lo que pasó con él 3 días. Esa es otra etapa, también otra causa de enfermedad de COVID, que da delirio, y en algunos artículos recientes, también europeos, hablan de que eso va a dejar una secuela y que muy probablemente esos pacientes en un futuro no muy lejano vayan a hacer una demencia, ¿no? En una situación ahí de problema mental. Entonces, y también les paso esto porque él es una persona muy aprensiva. Y les paso también la experiencia de 2 compañeros que se enfermaron al mismo tiempo. Nada más que uno, su forma de vida es así de, me vale gorro en mí. O sea, yo tranquilo, yo feliz, si te gusta bien y si no también. Y el otro es bien aprensivo, o sea, cualquier cosa, pero ¿por qué? Y así, ¿no? Bueno, al que es así como que la vida relajada, fluyó. También se puso muy mal, tuvo que ir a las 71, estuvo casi a punto de intubarlo y demás. Pero mis mismos compañeros de trabajo, cuando yo les preguntaba que cómo estaban, me decían, no, mira, el doctor Contreras, tranquilo. Ya me aventé el nombre. El doctor, tranquilo, él se concentra. Tú le dices, póngase boca abajo, se pone boca abajo. Póngase boca arriba, se pone boca arriba. Le dices, respira 10 veces, respira 10 veces. Disciplinado, ordenado, no habla, tranquilo, él sigue indicaciones, dice, pero el otro, no. El otro no lo podemos hacer entrar en razón, está bien inquieto, ya se quiere ir, ya sacó ya se arrancó esto, se arrancó el otro, y tardó más días en recuperarse el aprensivo que el que les digo que tiene todo se le resbala, ¿no? Entonces, es algo que también hemos visto, la tranquilidad mental que pudieras tú tener, la tranquilidad, el equilibrio psicológico también impacta mucho en qué tanto te puede afectar la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra a mi compañera Yasmín. Sí, doctora. Y ya como última pregunta para usted es, ¿qué aptitudes y destrezas necesitan desarrollar los médicos como gremio en la búsqueda de lograr un sistema colaborativo eficiente en el combate de la pandemia, tomando en cuenta los intereses que se pueden presentar tanto a nivel individual como colectivo? Estuvo larga la pregunta ya. ¿A ver otra vez? Ok, va otra vez. ¿Qué aptitudes y destrezas necesitan desarrollar los médicos como gremio en la búsqueda de un sistema colaborativo eficiente en el combate de la pandemia, tomando en cuenta los intereses ya sean tanto a nivel individual como colectivo? Fíjate que una de las principales es aprender a hacer el trabajo en equipo. Yo lo vi muy de cerca. Uno de los grandes problemas era ese, ¿no? O sea, yo le hago así y tú hazle como tú quieras. O, pues a mí me va bien en mi turno y ya tu turno, a ver cómo te va y se muere ni modo, ¿no? Entonces, sí nos falta un poco como grupo pasar, sobre todo a veces la gente muy experimentada, que de alguna manera le ha costado tiempo, trabajo, dinero, todo, a veces no quiere compartir
toda esa enseñanza a la gente nueva. Esa creo yo es una que nos falta mucho en general, ¿no? O sea, la gente experimentada, la gente que ya tenemos mayor conocimiento, pasárselo así, masticado y digerido al chavo, porque al final de cuentas muy probablemente mañana ese chavo es el que va a atender a mí y que ya ha sucedido en esta pandemia. Entonces, eso, la colaboración como grupo, como gremio, como dices, el pasar más fácil y más rápido toda esa información, toda esa experiencia. Y en este país, en general, unificar el sistema médico. Es decir, tenemos, ustedes bien lo saben, la Secretaría de Salud, el sistema privado, el ISSSTE, el Seguro Social, ahora el INSABI, y cada quien a veces trabaja de diferente manera y toma decisiones diferentes. Y creo yo que esto como país nos falta, unificar todo el sistema en uno solo para tratar de tanto de todo, ¿no? Como de la misma área médica, concentrar mejor el recurso de personal y el recurso también en lo que es el insumo y la infraestructura, ¿no? O sea que sí, muchas veces nos ha pasado que es que tal hospital está lleno. Pero en el ISSSTE hay escamas, sí, pero pues no es para los del ISSSTE, ¿no? Y así, detalles de ese tipo que sí tendríamos mucho que mejorar, pero creo yo que es favorecer, me dices en cuanto a actitudes y destrezas, favorecer el trabajo de equipo, pasar la información mucho más fácil y más rápido y unificar el sistema en el país. Creo yo que eso es lo que tendría que hacer. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y ya esa sería la última pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o ya podamos concluir. De acuerdo con el itinerario, pues esta sería la pregunta con la que concluimos. Me permito hablar por todos agradeciéndole el tiempo a la doctora Janet por el hecho de estar aquí en domingo, hoy domingo 6 de diciembre, prestándonos de su tiempo, sobre todo sus palabras, su experiencia y pues su compañía en esta noche con todos nosotros, futuros médicos, ahorita actualmente pues estudiantes de primer semestre. Y pues muchas gracias por estar aquí, por su presencia, doctora. Créanos que esta plática, más allá de un proyecto de la asignatura de desarrollo de habilidad del pensamiento, es muy enriquecedora para nuestra formación como futuros profesionistas y como futuros galenos, porque nos está dejando muchas enseñanzas que son bastante loables y muy valiosas para lo que es nuestro camino. Con esto me permito... Lo que puedo decir es... disculpe. No, lo único que les puedo decir es que esta es su carrera, si esta es su vocación, pónganle todo el empeño y van a recibir muchísimas satisfacciones. Mucho cansancio, sí, pero la satisfacción de ayudar y cambiarle la vida a alguien, créanme que es inmejorable. Muchas gracias. Entonces con esto concluyo el video.